se han intensificado las declaraciones y los reportes falsos de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sobre el caso del ciudadano estadounidense Alan Gross y en particular sobre el supuesto deterioro de su salud. El gobierno de Estados Unidos miente una vez más a la opinión pública al afirmar que el señor Gross padece de cáncer y no recibe una atención médica adecuada. Estas mentiras no han cesado ni siquiera después que se entregaron a su familia y a las autoridades de los Estados Unidos los resultados de la biopsia practicada a la lesión que presenta en su espalda, los cuales no dejan dudas de que el señor Gross no padece de cáncer. Un equipo integrado por médicos cubanos de primer nivel mundial ha brindado desde el primer día una atención sistemática al señor Gross. Este equipo de médicos dispone de una biopsia y de otros exámenes que demuestran que el señor Gross no padece de cáncer ni de otra enfermedad que represente un peligro para su vida. Estados Unidos no tiene evidencia alguna que demuestre lo contrario. De continuar estas tergiversaciones, nos veríamos obligados a divulgar nuevas pruebas. El gobierno de Estados Unidos miente también sobre las condiciones carcelarias del señor Gross, su régimen de llamadas telefónicas, su régimen de visitas. El gobierno de Estados Unidos continúa mintiendo sobre las causas que motivaron la detención del señor Gross con el único propósito de evadir su responsabilidad directa por su situación y la de su familia. El gobierno de Estados Unidos, debo decir que nunca ha abordado con seriedad el caso del señor Alan Gross y acaba de reiterar públicamente esta semana la posición insostenible de que no tiene nada que negociar con Cuba para encontrar una solución a su caso. A su vez, el gobierno de los Estados Unidos insiste en exigirle a Cuba una decisión unilateral que no contemple nuestras preocupaciones humanitarias vinculadas al caso de los 5 cubanos antiterroristas encarcelados en Estados Unidos. Esto no es realista. Reitero hoy la disposición de Cuba a establecer de inmediato un diálogo sobre el caso del señor Gross con el gobierno de los Estados Unidos. A partir de todas estas fabricaciones y coincidiendo curiosamente con el aniversario de la detención de Alan Gross, el gobierno de Estados Unidos presionó al grupo de detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para forzar una decisión que declare arbitraria la decisión del señor Gross. Hoy denunciamos estas presiones que condujeron a que se violentaran los procedimientos y los plazos con que trabaja el referido grupo. Ayer, 4 de diciembre, el gobierno de Cuba recibió la opinión de este grupo de Naciones Unidas calificando de arbitraria la detención de Alan Gross. Hoy estamos difundiendo a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores la respuesta enviada por Cuba en el mes de noviembre al grupo de detención arbitraria sobre Naciones Unidas, que demuestra que la detención del señor Gross no califica de ningún modo como arbitraria. Alan Gross fue detenido, procesado y sancionado con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial y cumpliendo los principios relativos a la independencia judicial. El señor Gross violó las leyes cubanas al cometer acciones encubiertas que constituyen delitos graves severamente sancionados en la mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no permite que otro gobierno desconozca sus regulaciones y que envíe clandestinamente a individuos a su territorio con financiamiento gubernamental de este otro Estado para que establezcan sistemas de comunicaciones ilegales y encubiertos sin que medie ningún tipo de trámite o registro, mucho menos si ello tiene como objetivo realizar acciones de desestabilización contra el orden existente en ese país. El señor Gross ha recibido un tratamiento decoroso y humano desde que fue arrestado.
Naciones Unidas, el mismo grupo de detención arbitraria de Naciones Unidas, si me permiten recordarles, es el mismo que en mayo del año 2005 declaró arbitraria la decisión de los 5 cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos por considerar, por cierto, que fueron mantenidos en confinamiento solitario durante 17 meses, sin debido acceso a sus abogados y a las evidencias del caso, y porque existió un clima de predisposición y prejuicio que contribuyó a que los 5 fueran presentados como culpables desde el principio de su proceso judicial en ausencia de objetividad e imparcialidad. El gobierno de Cuba invita una vez más al gobierno de Estados Unidos a conversar seriamente de inmediato sobre estos temas para lograr una solución humanitaria aceptable para ambas